Esto que vamos a hacer ahora es algo que el Señor nos ministró hace unos años atrás. Y no por el ritual de repetir las cosas, sino porque nos siguen ministrando a hacerlo de la misma manera. Declaramos resurrección que cobra vida, cobra energía aquella situación que estaba bloqueada. Y tenemos testimonios de esas cosas. Por ejemplo... Iglesia, buen día. Bueno, un día como hoy, hace 2 años, con Joel teníamos 1 año, creo, de casados. Bueno, 2 años. Y bueno, nosotros en ese momento estábamos haciendo un montón de cosas en la casa y a su vez queríamos revestir lo que era el comedor primeramente y en realidad toda la casa por adentro con Durlock antihumedad. En ese momento nos era imposible porque estábamos haciendo un montón de otras cosas importantes también. Y entonces ese día yo, así de resurrección, traje un pedacito de Durlock porque habíamos empezado, bueno, por el baño, pero ya queríamos tener todo y nada, nos recostaba. Así que sin darnos cuenta pasaron un par de meses y ya habíamos podido revestir todo el comedor, la cocina, terminar el baño y hacer un montón de otras cosas más. Así que bueno, le agradezco a Dios por eso y crean, porque lo que hoy dejen, si ustedes creen, se va a cumplir. Estos son los locos de la fe, Usted se puede reír, un pedazo de Durlock. Son los locos de la fe que hacen que las cosas sucedan. Bueno, Dios te bendiga, iglesia, de vuelta. Bueno, como estaba contando Sabri, eso nos pasó hace 2 años, pero lo que ella por ahí no comentó fue que a mí no me dijo nada lo del Durlock. O sea, 1 año después me enteré. Yo llevé un pedazo de Durlock. Porque vos eras un incrédulo. Si te lo decía, vos no le ibas a dejar. Justamente. ¿Viste? Bueno, pero creo que fue ese año o el siguiente, el pastor estuvo declarando la siguiente frase que él suele decir, que nosotros tenemos la capacidad y la llave para activar las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es por medio de nosotros, como dice su palabra. Todas las promesas son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Y ahí le agregaba la frase esta. Yo me tomé de esa frase y bueno, el año pasado, en plena cuarentena, nosotros estábamos recontra ajustados con nuestra economía y había una tarjeta que la veníamos pateando de hace como 3 años más o menos. Y el día que fue de resurrección estábamos en nuestra casa una mañana y el pastor dijo, coloque el elemento que usted quiere que resucite debajo de la computadora, el teléfono. Nosotros dijimos, vamos a poner la Credipaz, pero así con inocencia, pero con cierta expectativa. ¿Qué es eso lo que activa la mano de Dios? La expectativa que vos tenés. Entonces cuando pusimos la tarjeta, nos olvidamos, sinceramente. Seguimos trabajando, nos seguimos ocupando y llegó un momento que liquidamos la tarjeta. Entonces, lo primero que nos acordamos es, Dios sigue siendo fiel, porque realmente cumplió su palabra. Pero bueno, depende de nosotros también creer. Amén. Así que, bueno, ese es nuestro testimonio. Lo que dice del año pasado, pasen chicos. El año pasado no pudimos prácticamente compartir testimonio, justamente por la cuarentena. Y hicimos toda esta locura, la hicimos a través de YouTube. Y aún así, aunque sea solamente poniendo encima, bajo la computadora o debajo del celular, así también Dios obra. Y nos pasó, incluso en nuestro caso, nos pasó también el no recordar algunas cosas. Porque a veces pasa el tiempo y uno se va olvidando. Y después, con los meses, nos acordamos. Por ejemplo, que en la resurrección del 2019 pusimos las llaves de la iglesia. Sin entender, claro, sin entender, enfrente, sin entender en ese momento. Y después olvidando, no, porque tantos cambios hay en nuestro país, que al final uno se le va de la cabeza. Y al final, al comienzo de la cuarentena, más loco todavía, pudimos cruzar para este lado. También es así sobre... ¿Puedo contar lo tuyo? Porque si no, pues me retan, ¿vio? En esa misma, el 19, la pastora, mire lo que hizo la pastora. Me choreó sin que yo sepa la llave del auto. Entonces, cuando estamos haciendo la declaración,
cuando estoy orando, empiezo a orar y de golpe veo la llave de mi auto ahí. Y digo, ¿qué hace la llave de mi auto ahí? Entonces, yo quiero mi auto, dice. Así fue. ¿Y sabe cómo terminó la historia? Hoy la pastora vino en su auto porque nosotros vinimos muy temprano. Crea estas locuras, porque realmente, claro, dale, realmente Dios es fiel. Y si alguno más, el tuyo es famoso, así que hay que compartirlo, de primera mano. Y si ¿ah, sí? Mira, tu testimonio le fue de bendición para Joel. Y si alguien, espera, y si alguien quiere compartir, uno o dos más que quieran compartir sobre testimonio de la resurrección, lo hacemos ahora. Pauli, ¿alguno más? No. ¿Listo? Dale, Iván, por favor. El mío es famoso porque me caí con un ladrillo de... ¿Cómo se dice? ¿Del 8? ¿Sí? Del 2, grandote. Yo lo manoteé y lo traje porque mi casa estaba parada, mi mamá me había dado un departamento chiquitito que no entrábamos, literal, entraba la mesita, 2 y nada más. Y yo siempre decía, quiero que venga gente a casa, quiero tener un comedor grande. Los chicos han ido y saben que es un comedor grande. Y dije, voy a tener mi casa, pero la obra de mi casa donde tenía para construir estaba parada. Traje el ladrillo, pero pasaron literal 3 días, 4, no habrán pasado más. Y tenía un albañil en casa trabajando. Y no solo eso, sino que hoy, ahora que caigo en cuenta, este año, desde ese momento todavía sigo construyendo mi casa. Y este año termino la planta de arriba. O sea que mi casa tiene 2 pisos. Si alguien quiere ir a limpiar después, es bienvenido. Pero crea y ponga todo. Anote todo. Si ahora se acordó de algo o de alguien, también hágalo. Lo que sea. Hoy Esto es por fe. hacer herramientas. Amén. Es por fe. No hay limitación, gracias. No hay limitación para Dios. Buen día. Bueno, mi testimonio fue en Semana Santa del año pasado. En pandemia. En cuarentena. Nosotros habíamos puesto la llave de una casa. Ya veníamos con la llave. Cada vez que se hacía esta semana, siempre poníamos la llave de una casa. Y bueno, en enero pudimos comprar nuestra casa. Hace ya 3 meses que nos mudamos, recién este mes empezamos a pagar la cuota de la casa. Y en noviembre o en diciembre creo que fue, nos entregaron la llave de la casa sin un peso. Así que súper bendecida. Espere. Cuando uno está acostumbrado a ver a una persona o una situación en un determinado lugar, no reconoce la otra. Cuando uno está acostumbrado a que una respuesta no llegue, tal vez, se acostumbra a esa condición. Por eso, capaz que no te das cuenta todavía la magnitud de cómo fue, porque no es compré mi casa. Vaya usted a querer comprar una casa que se la vendan en 30 cuotas fijas. ¿Se la van a vender? Entonces, contá ese pedacito. En 30 eran. ¿Él? ¿Sí? Ah, bueno. Habría que cortar la transmisión para que el que te vendió ya firmaron ustedes, ¿no? Cuotas fijas. ¿Ya firmaron? Sí, ya firmamos. Aunque se enteren en... Bueno, escuche. 120 cuotas fijas en pesos. Le repito. 120 cuotas fijas en pesos. Son 10 años. 10 años. Dentro de 10 años, cuando vaya a comprar el pan con el vuelto, va a ir a pagar la cuota. ¿Me entiende? Ese es el poder de Dios. Amén. Ahora sí. Ah, te buscaba del otro lado. Buenos días. Bueno, mi testimonio es igual así como hicieron Joel y Sabri. El año pasado también debajo del celular, creo que puse. Yo venía hace años pidiendo por un estudio propio de fotografía y comprar todas las cosas para poder armarme mi estudio. Imposible. Ahora, bueno,
El Señor este año de una manera increíble proveyó, ¿sí? Ni siquiera sacando del sueldo de mi esposo fijo, sino de otro subsidio que tuve. Y este año pude comprar absolutamente todo a un precio irrisorio, porque buscaba precios en otros lados y no llegaba. Pero lo que me quedo súper agradecida es que primero pudimos hacer cosas en casa, ampliar de una manera enorme todo el living, comedor, y sea específico en lo que pide. Lo último que pudimos adquirir fueron las sillas y la mesa, un juego de comedor que hace años que venía pidiendo al Señor, exacto y a un precio también increíble. Dios provee y prepara todas las cosas. Yo te animo a creer. Y el estudio llegó después de la ampliación. Dios sabe todas las cosas y sus tiempos son perfectos. Yo todo lo que quería en el espacio que teníamos en casa, imposible armarlo. Pero con esto nuevo que pudimos hacer, ahí sí puedo trabajar tranquila. Así que bueno, Dios es fiel. Amén. Sí, Dios es fiel. Gracias, Jenny.